Estamos con Leonardo Grosso, candidato a concejal de San Martín. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, te empiezo preguntando, te vemos muy activo en redes sociales, conociendo distintos espacios de San Martín. Te consulto, ¿a qué hora empezás tu día? Empiezo muy temprano, en realidad a las 6 y media me levanto para tener ahí una hora o media hora, depende, para leer los diarios tranquilos, y a las 7 o 7 y media se levanta mi hija. La preparo para que se vaya al jardín, la dejo en el jardín y ahí arranco para la primera actividad, entra a las 8. ¿Cómo lleva la campaña esta de frente de todos a nivel local, en un contexto adverso, capaz por la pandemia, distintas situaciones? Mira, la campaña viene para nosotros bien, es una campaña por supuesto difícil, como decís vos, adversa, sobre todo después de las PASO, pero es una campaña que encontró a un enorme equipo de gente del Frente de Todos trabajando juntas y en mucha coordinación, acercando nuestra propuesta a los distintos vecinos y vecinas de los distintos sectores de San Martín. Es una campaña que encuentra un Frente de Todos grande, amplio, donde creo yo nos complementamos para encarar los distintos sectores y situaciones de la vida social, económica y política de San Martín. ¿Por qué decidiste ser candidato a concejal? Bueno, creo que ya lo dije en varias oportunidades. Nosotros el año pasado, todavía estamos en pandemia, pero el año pasado vivimos una situación como muy difícil como mundo, como sociedad argentina y como comunidad en San Martín, que fue la pandemia, donde todos nos encerramos de alguna manera y empezamos a vivir situaciones muy adversas, y eso hizo que empezamos a revalorizar mucho más nuestra propia comunidad, digamos, ¿no? Y yo milito en San Martín hace 20 años, trabajo en los barrios más populares, trabajamos en la pandemia de sol a sol, cuando nadie salía. Nosotros tenemos que garantizar el alimento con los comedores o el abastecimiento de comida a esos mismos, asistir a distintos sectores y demás, y eso hizo que con mis compañeros y mis compañeras del Movimiento Evita tomemos la decisión de estar más cerca de nuestra comunidad, y para eso una candidatura a concejal, ser concejal en San Martín, estar con los vecinos y vecinas de mi propio barrio, de mi propio pueblo, el lugar donde elijo para vivir y criar a mi hija y construir mi familia, nos parecía que era la mejor manera. ¿Qué quiere discutir en San Martín hacia adelante siendo concejal, como vos decís? Y más que discutir, lo que queremos es aportar a la construcción de un San Martín distinto. San Martín es una ciudad que creció mucho en los últimos años, que mejoró mucho su calidad de vida a partir de la gestión de Cato, ahora de Moreira, de una gestión nacional y popular que puso los puntos sobre las IES, y entonces priorizó la urbanización de los barrios populares del área Reconquista, priorizó la educación pública asistiendo a las escuelas públicas de San Martín en su infraestructura y en su formación, priorizó la construcción del espacio público, un lugar de encuentro como política también inclusive de seguridad, digamos, ¿no? Arreglando las plazas. Nada, todos vimos la gestión y vivir en San Martín hace 15 años era una cosa y vivir ahora es otra, y lo que queremos hacer es aportar a consolidar ese proyecto. San Martín tiene la oportunidad de consolidar un proyecto de ciudad que sea inclusivo y que vaya generando una ciudad mejor cada día. San Martín es un distrito de ingresos medios altos, no es un distrito pobre. Ahora tenemos grandes problemas de urbanización y de sectores de nuestra población que están muy excluidos. Y a su vez tenemos la posibilidad de que el Estado haga un mix y una interacción entre esos sectores y un sector productivo muy pujante, comerciante muy pujante, que le da vida a uno de los entramados pymes y económicos, por lo tanto, más importantes del conurbano bonaerense, que es el entramado pyme de San Martín, con más de 4.200 industrias. Bueno, son muchos desafíos que permiten pensar que esta ciudad puede ser una ciudad donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades y todos y todas podamos crecer y vivir bien. Estamos en un espacio cultural, te pregunto, ¿qué visión tenés en la cultura independiente de San Martín, que son muchos espacios, más allá del aporte que hace el municipio, del Estado municipal? ¿Qué visión tenés sobre la cultura, de los actores y actrices que están en el territorio? Bueno, San Martín es más que interesante. El proceso y la vida cultural que tiene San Martín siempre fue muy interesante, y siempre hubo mucha movida cultural. Se están dando algunas cosas que llaman mucho la atención en términos de la interacción que se da entre los mismos distintos espacios culturales. La dificultad quizás de la pandemia obligó también a esos espacios a juntarse y pensar algunas propuestas, y ahí me parece que hay que consolidar una política que sea de acompañamiento a esos
sectores para construir de San Martín un gran polo cultural y artístico, digamos, ¿no? Experiencias como estas, donde estamos nosotros, o experiencias como el Club de la Música, o la Bemba, o no sé, podría seguir enumerando, digamos, ¿no? Un montón de lugares dan cuenta de que hay un empuje en la comunidad sanmartinense para construir de este lugar un lugar como un polo cultural, ¿no? Que nos permita. Tenemos la Universidad de San Martín, tenemos la Berni, tenemos el Conservatorio de Música, tenemos un montón de gente que viene a San Martín a formarse culturalmente y un montón de gente que viene a consumir a San Martín cultura, en el buen sentido. Cuando yo era pibe íbamos del otro lado de la General Paz, ¿no? a buscar recitales, espacios culturales. Nosotros tenemos que consolidar un entramado que nos permita a nuestra comunidad disfrutar de la cultura y acceder a la cultura acá en San Martín. El tema ambiental que venís trabajando de la Comisión Ambiente del Congreso, que es algo preocupante en San Martín. Te escuché muchas veces decir, entregar datos sobre que la basura llega al 40% del conurbano, del AMBA, acá a San Martín. ¿Qué se debe empezar a pensar, hacer ya en el presente, pero también hacia adelante? Mira, San Martín tiene muchos problemas ambientales. Uno de los problemas tiene que ver con los controles que hay que hacer sobre las industrias, por supuesto, pero eso es más controlable porque es visible y es cuantificable. Y otro problema muy grande que tiene es la basura, como vos decías recién. Nosotros en San Martín tenemos el relleno sanitario Norte 4, que es el CEAMSE, que todos conocemos como el CEAMSE, que desde Suárez hasta Ballester en verano podemos oler el CEAMSE y eso contamina nuestro aire, pero también está contaminando nuestra tierra, nuestras napas, y además somos receptores de un pasivo ambiental del conjunto de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, porque más de 27 distritos más la ciudad de Buenos Aires depositan o entierran sus residuos acá. Nosotros tenemos una ambición muy grande que es avanzar en la separación en origen, lo cual el municipio viene avanzando raudamente en este tiempo, incluyendo zonas para el día verde y que todos podamos separar en origen para achicar la masa de basura que se entierra, pero también nosotros tenemos que discutir por qué se sigue enterrando la basura de la mitad de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en nuestro distrito. ¿Y qué pasa con esa deuda ambiental que tienen los otros distritos y la ciudad de Buenos Aires para con los ciudadanos y ciudadanas de San Martín? Yo creo que el CEAMSE es un modelo agotado en términos de relleno sanitario grande, que hay que cerrarlo. El CEAMSE de San Martín debería cerrarse y en todo caso nosotros enterrar lo que no separamos en origen en San Martín y que el resto de los distritos busque otros lugares. Eso es una discusión muy ardua y muy grande porque son muchos los intereses que se conjugan atrás de eso, pero nosotros lo tenemos que dar porque necesitamos construir o transformar ese espacio en un espacio de trabajo, en un espacio que podría ser un espacio de inclusive un punto verde como es ahora con algunas de las recicladoras, mejorarlo y ampliarlo. Inclusive detrás del CEAMSE hay espacios que se pueden pensar para recuperar y tener algún tipo de reserva ecológica en San Martín. En San Martín tenemos la ciudad completamente ocupada, digamos, de tejido urbano y no tenemos ningún espacio de cómo era San Martín antes. Bueno, atrás del CEAMSE y entre el CEAMSE y el río Reconquista hay una zona bastante virgen de pequeños humedalcitos, una reserva de biodiversidad que podría ser un lindo lugar para que podamos tener eso y discutir con nuestra sociedad cómo era este espacio y construir o consolidar la educación ambiental que necesita la comunidad para pensar hacia futuro. Te pregunto respecto a lo político y a la oposición. Acá en San Martín Juntos tuvo internas. El que ganó la interna justamente es Andrés Petrillo, que es un dirigente político que no viene del sector de López Medrano, que capaz el municipio, el Frente de Todos, tiene más diálogo por el Consejo Deliberante y por haber sido ministro también en la provincia. Te pregunto qué pensás de Andrés Petrillo como dirigente y hoy como un hombre de la oposición de San Martín. No, yo creo que Petrillo... Mira, yo tuve una sola vez diálogo con Petrillo en mi vida. Y el otro día veía un video de Petrillo donde estaba muy preocupado por la basura y por el estado de un arroyo que hay en el fondo de Carcova.
Y yo recordaba que cuando Petrillo era el secretario de Obras Públicas o de Servicios Públicos de este distrito, cuando Iboscus gobernaba, yo militaba en el barrio Independencia al fondo, lo que todos llaman los eucaliptus, y ahí estaban las famosas piletas Marimón, y una de esas estaba llena de basura y agua, y en un lugar muy peligroso, donde había pasado algo con los vecinos, que una nena se había caído, y entonces los vecinos querían rellenar eso, y se habían comprometido a rellenarlo para hacer una calle. Entonces yo, como estaba militando ahí, lo llamé a Petrillo y Petrillo me dijo literalmente que él no podía hacer nada ahí porque ahí no había vecinos, había usurpadores, y que los que no pagaban impuestos no eran vecinos. Esa es la imagen de Petrillo cuando él gobierna de los vecinos y las vecinas de los barrios populares. No solo no tuvo ningún tipo de visión humanitaria con la situación que había vivido el barrio, sino que tuvo una actitud de abandono por parte del Estado de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Hoy, viéndolo haciendo ese circo en Carcova, a mí me dio más que vergüenza y me mostró que hay dirigentes que todavía siguen utilizando la estrategia del oportunismo político para ganar algunos votos, pero que de fondo tienen el mismo proyecto que tuvieron antes, que es el de la exclusión de los sectores más humildes de nuestra población. Te llevo un poco a la política nacional, tras las PASO, que fue derrota del Frente de Todos en la provincia y también a nivel nacional. Luego de eso se largó una disputa a cielo abierto, ¿no?, entre los distintos actores y actrices del Frente de Todos, ¿no?, con la renuncia de Guado de Pedro y bueno, y los cambios de funcionario. Vos, como militante, dirigente del movimiento Evita, que es un espacio nacional también, ¿no?, que tiene participación en el esquema del Frente de Todos, ¿cuál es tu visión sobre esa disputa y la forma en que se dieron? No, a mí no me gustó nada, todo eso no me gustó nada. Pero no me gustó nada, no, más allá de las formas y las discusiones, no me gustó nada que a una semana de una derrota electoral o de un tirón de orejas, como decimos nosotros en términos de nuestro pueblo diciéndonos algo, lo que mostremos fuera nuestra dirigencia discutiendo, digamos, ¿no? Yo creo en la discusión interna y a mí me parece que es sano tener discusión interna. Nosotros no somos Juntos por el Cambio que ocultan las discusiones internas y después no pueden tomar decisiones. Nosotros tenemos discusiones internas y eso tiene que ver con la democracia de nuestro espacio, pero después tomamos decisiones y avanzamos. A mí me parece que eso no fue la mejor manera y que nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar el mensaje de las urnas, y lo que dijo la gente fue que hay que invertir un poco las prioridades. Nosotros tuvimos las prioridades puestas en la pandemia. La gente no desconoce eso ni deja de reconocerlo, porque todo el mundo sabe que en la Argentina de Macri no hubiese aguantado ni una semana, ni un mes el sistema sanitario, y que hubo que hacer un esfuerzo enorme para fortalecerlo, para robustecerlo, para garantizar las camas de terapia intensiva, los respiradores para la gente, y ahora las vacunas. Digo, hubo un trabajo ahí, la gente lo conoce, pero también la gente lo que nos dice es: ustedes vinieron a gobernar para sacarnos de encima el problema que había generado Macri, que era la crisis económica y social más grande de la cual habíamos tenido conciencia en la Argentina, ¿no? Cuando se fue Macri había emergencia económica, social y alimentaria declarada en la Argentina por el Congreso, inclusive hasta sus propios diputados y senadores votaban la emergencia alimentaria. Esta era la situación que nosotros teníamos, más 100.000 millones de dólares de deuda y el Fondo Monetario de vuelta en el país. Esta situación era muy compleja, sin dudas con la pandemia empeoró y nosotros no pudimos revertir ese duro golpe, y eso es lo que me parece que la gente está demandando, y para eso estamos trabajando. ¿Y escuchó el gobierno, crees, lo que le dijo en unas PASO? Sí, yo no tengo dudas, digamos, no tengo dudas que escuchó, y de hecho el peronismo tiene mucho más aprensión para escuchar al pueblo que cualquier otro espacio político, digamos, ¿no? Nosotros vinimos... Hubo medidas, pero no parecen que cambien mucho la historia, ¿no? Son muy difíciles, todas las medidas son muy difíciles, y eso nosotros analizamos la política. Digo, yo no vamos a decir una cosa por la otra. Yo no soy Santilli que dice sí es la emisión y no sabe cuánta emisión hubo, digamos. Lo cierto es que hubo medidas, desde el salario mínimo vital y móvil hasta el congelamiento de 1.500 productos, los precios de 1.500 precios. Por ejemplo, y estamos intentando que funcione y estamos trabajando para eso. En la Argentina hay un nivel de concentración económico muy grande. 5 empresas productoras de alimentos manejan el total de las marcas que uno ve en cualquier supermercado grande. Molinos Río de la Plata maneja 90 marcas.
Entonces es muy difícil porque esos sectores son muy poderosos y se enfrentan al gobierno y no quieren el control de precios, y nosotros lo vamos a discutir. Queremos una canasta extendida de precios fijos por 3 meses. No estamos pidiendo una locura. No estamos diciendo que vamos a expropiar los bienes de nadie, ni que vamos a declarar el precio. Estamos diciendo, ustedes tienen que retrotraer los precios al 1 de octubre y 1.500 productos tienen que tener precios fijos hasta enero. Esto es lo que le pedimos para que la gente amaine el bolsillo y para que vos, para que yo, para que cualquiera de los que está viendo esto sepa que el mes que viene va a comprar lo mismo con la misma plata y no que cada vez va a comprar un poco menos. Como referente de un movimiento social importante también, que llevan a cabo distintas movilizaciones, pienso en San Cayetano el 7 de agosto, que planteaba una serie de medidas, ¿no? Un salario universal y otros, créditos para cooperativas, un tributo social con más alcance. Tras 2 años de gobierno, no, 1 año y medio, un poco más, ¿se sienten escuchados como movimiento social en el gobierno? Sí, mucho más, sí, mucho más que hace un tiempo, digamos. Nosotros quizás es como dice Emilio, ¿no? Que nos ven y no nos escuchan, o nos escuchan y no nos ven. Algunas de las cosas faltan, pero hay ahí o una voz o un bulto en el camino hay, o nos ven o nos escuchan. Una de las dos empezó a suceder, digamos, y tiene que ver con el laburo y con la organización y con la impronta de los movimientos sociales. Nosotros estamos pidiendo el crédito no bancario para herramientas e insumos. Algo de eso se está haciendo ya en el Ministerio, se creó un banco de herramientas y empieza a avanzar. Estamos trabajando o estamos planteando la necesidad de un monotributo productivo para 4 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es una experiencia que tomamos de Italia y que permite incorporar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, darle una cuenta a sueldo, tener un monotributo y que en unos años empiecen a aportar y resolver un poco el déficit de la caja del Fondo de Garantía de Sustentabilidad también que tiene el ANSES, y que reconstruir la solidaridad del sistema. Y algo de eso se está estudiando en la FIP con idas y vueltas. Son medidas que se van a ir anunciando. Todo muy lento igual, ¿no? Puede ser, pero porque todo es muy difícil realmente. Yo lo que creo es que nosotros no podemos pensar que nosotros, insisto, asumimos el gobierno con un país quebrado, con un país endeudado, con un Estado destruido, con sus capacidades estatales acortadas. Pensemos, no teníamos ni Ministerio de Salud, ¿no? Ni Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las secretarías habían cerrado el Estado, había oficinas del Estado que no tenían, les cortaban la luz porque no habían pagado la luz. Oficinas del Estado. Esto pasó y fue público. Este es el nivel de situación que nosotros encontramos cuando asumimos el gobierno, y en esa situación, cuando estábamos trabajando, cayó la pandemia. Entonces, no es que hay muchas más opciones para ir consolidando, ¿no? El Estado argentino al primer año de la pandemia invirtió 870.000 millones de pesos en ATP, que fueron 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras que recibieron la mitad de su salario por cuenta directa y transferencia del Estado Nacional, 9 millones de IFES, o sea, 9 millones de personas recibieron 3 pagos de 10.000 pesos, los bonos a los jubilados, que son 7 millones los jubilados que cobran la mínima, los bonos a la asignación universal por hijo, que son otros tantos millones. Hubo una inversión muy grande, además de construir 12 hospitales en 6 meses y otros 12 en el resto de año y medio para fortalecer el sistema de salud, comprar los respiradores y después comprar las vacunas. Todo eso el Estado ha hecho una inversión muy grande, y las opciones que nos dejaron a nosotros no eran muchas más, digamos, ¿no? Entonces hay que ir pensando esas medidas en ese contexto. Y yo lo digo acá porque me la paso hablando con vecinos y vecinas de San Martín. Vos arrancaste la entrevista diciendo, che, te movés mucho, y es verdad. Hacemos 7 actividades por día, 7 reuniones por día, estamos por todos lados. Lo que se ve en las redes sociales es la mitad de lo que hacemos y publicamos, porque nosotros creemos y estamos convencidos que la campaña es un momento de una conversación pública muy importante y queremos conversar con nuestro pueblo. Y la gente no come vidrio. Todo el mundo sabe que esa es la situación que le tocó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner administrar. Todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que estamos planteando y lo que está planteando también la gente y lo que estamos discutiendo es cómo empezamos a salir de la pandemia y cómo empezamos a construir una agenda de futuro. ¿Qué sentís cuando dicen en el frente de todos, el Frente Renovador, que tiene esa bandera,
de convertir planes sociales en empleo genuino, como si los programas sociales no sean gente que estén trabajando. Sí, ahí hay mucho desconocimiento de la realidad de la economía popular, digamos, ¿no? Como de esto que decías vos, desconocer el trabajo de la gente. Quizás una persona que tiene un plan trabaja más o el doble que una persona que tiene un trabajo formal y gana la mitad. Porque las personas que tienen un plan trabajan para cumplir con ese programa social determinadas horas por día y después tienen que salir a trabajar para cubrir una canasta básica porque 15.000 pesos no le alcanza a nadie en la Argentina hoy para vivir ni siquiera una semana. Esta es la realidad objetiva que nosotros vemos. Y después hay mucho trabajo que se fue construyendo a partir de este gobierno también y de programas que se han desarrollado del Ministerio de Desarrollo. Calculamos que ya el 47% de los programas, lo que todo el mundo le dice planes sociales, se han transformado en distintos tipos de trabajo o de empleo. Lo que no hay que confundir es empleo con trabajo, digamos, ¿no? El empleo formal no va a crecer al calor del trabajo, porque el sistema económico a nivel global lo que hace es expulsar empleo formal, cada vez achicarse. Se necesita menos gente empleada para producir el doble o el triple de las cosas que se producían hace 10 años, 20 años o 30 años. ¿Qué expectativas tiene el rumbo al 14 de noviembre? ¿Cómo cree que se va a dar la elección? Bueno, muchas. Estamos trabajando para tratar de achicar el margen, para revertir el resultado. Nosotros creemos que ese trabajo se hace revirtiendo la realidad, ¿no? Eso me parece lo más importante y es una discusión con la dirigencia política, ¿no? Hay que trabajar para revertir la realidad más que el resultado. Si nosotros revertimos la realidad, vamos a revertir el resultado, porque lo que pasó ahí es que nuestro pueblo aprendió a usar las elecciones como forma de manifestarse y así como en el 2019 se manifestó en contra de Macri y votó una alternativa, ahora nos marcó la cancha y dijo: che, muchachos, ustedes no cumplieron con su consigna electoral, que era revertir la situación económica, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Por eso nosotros, por ejemplo, salimos a hacer jornadas de trabajo solidario en los distintos barrios para tratar de mostrar la voluntad política del Frente de Todos y nuestro espacio, de los movimientos populares, de dar vuelta a la realidad. Ganemos o perdamos las elecciones, el Frente de Todos tiene una sola misión, que es dar vuelta a la realidad, construir una Argentina para todos, con derechos, con oportunidades, recrear el mercado interno, hacer que nuestras pymes y nuestros comerciantes de acá de San Martín y de toda la Argentina puedan producir y vender, hacer que los trabajadores y las trabajadoras con su sueldo lleguen a fin de mes y puedan además ahorrar un manguito para comprarse un auto o para irse de vacaciones, hacer que las personas que hoy no tienen empleo puedan empezar a tener un empleo, o los que trabajan de forma autónoma o los de la economía popular tengan más salida para sus productos o para sus changas. Esto es lo que nosotros queremos hacer, porque la estrategia del campo nacional y popular, histórica y hoy no deja de ser esa, para resolver el problema de cuál es el proyecto de país que se construye en la Argentina, ha sido robustecer siempre el mercado interno para abrazar a nuestra producción, ¿no? Nosotros necesitamos un modelo productivo de industria nacional, no un modelo financiero o un modelo solo agroexportador, porque con un modelo financiero o un modelo agroexportador viven 20 millones de personas y nosotros ya somos 47. Entonces necesitamos industria, necesitamos pyme, necesitamos comercios y también necesitamos economía popular. Y para todo eso necesitamos un mercado interno bien robusto que nos permita que circule el dinero y que por lo tanto la gente tenga trabajo. Ahí lo mencionabas un poco, quiero que me cuentes cómo fue esos días de trabajo el 8 de mayo que se estuvo haciendo estas últimas 3 semanas, ¿no? Sí, bueno, no, impresionante, estuvo la verdad que muy lindo, muy emocionante, porque 8 de mayo es quizás uno de los barrios más olvidados de San Martín, donde todavía no hay ni agua potable ni cloacas. Es un barrio relativamente nuevo, tiene unos cuantos años ya, pero relativamente nuevo, y es la parte de atrás de 8 de mayo. Hay una parte de 8 de mayo que sí tiene agua y una parte de 8 de mayo que sí está más integrada, que tiene que ver con un proceso que hicieron los vecinos hace muchos años y vecinas, pero esta parte no. Y ahí decidimos ir al fondo de San Martín para que el fondo pase al frente, a los últimos y las últimas, para mostrar que la realidad se puede cambiar y que eso permite cambiar el resultado electoral. Y con los vecinos y vecinas que tenían distintos problemas, hicimos jornadas de trabajo solidario, pusimos en valor un terreno que estaba abandonado, lleno de basura, sacamos como 12 bateas de basura, hicimos una plaza, la seguimos haciendo porque faltan detalles, pusimos luces, caminos, juegos,
hicimos veredas para que los vecinos salgan, no entre el barro, sino que puedan salir con sus pies sin embarrarse cuando llueve hasta el asfalto. Y además estamos trabajando hace un tiempo con 2 comedores en ese barrio y con un proyecto de obra temprana, que hay una cooperativa de vecinos y vecinas del barrio que está haciendo la conexión de agua potable de toda esa parte del barrio que no tenía agua potable. Se les lleva el agua potable hasta la casa, se pone un tanque y esos vecinos y vecinas después hacen su conexión domiciliaria. Así que ha sido una jornada muy intensa donde han participado todos los movimientos populares, trabajo intensivo, voluntario, fines de semana, mucho calor. Plantamos más de 50 árboles entre fresnos y jacarandá, así que esperemos que en unos años no tengamos tanto calor ahí en ese terreno. ¿Y qué pasa ahí que no llega el Estado municipal como debería, el Estado provincial, el Estado nacional, ni un nivel de Estado llega? Y eso, ahí esa zona es una zona donde todavía falta mucho. Cuando asumió Macri como presidente, Vidal dijo que iba a tener un programa integral de urbanización de barrios populares, no le decía barrios populares, de barrios y villas y asentamientos, y una de las zonas era Costa Esperanza. Hizo un anuncio que todavía hay diarios que hablan de eso como si hubiese sucedido, de 7 barrios en la provincia de Buenos Aires que iban a hacer la prueba piloto. Uno era Costa Esperanza, 8 de Mayo y Costa del Lago, que es toda esta zona donde nosotros trabajamos. Y la verdad es que no hizo nada. La verdad es que no hizo nada. Lo único que hizo fue construir un edificio de OPISU, que es como el órgano provincial que se encarga de eso, y nada más. Creo que una cuadra de calle del Camino de Borde y quedó ahí parada la obra, y ese barrio quedó esperando. El municipio no avanzó con el asfalto porque la provincia había anunciado el asfalto que nunca hizo. AISA no avanzó con el agua porque la provincia había anunciado, y eso fue pasando y quedó en el olvido, reclamo de los vecinos. Hace 2 años se empezó a retomar las obras. Hoy gran parte del barrio tiene agua potable y cloacas. Es muy grande el barrio. Esta zona del fondo que yo digo todavía no llegó. Hay licitación de las calles para el asfalto en 2 de los barrios, falta este. Y nosotros estamos avanzando con la conexión de agua y con la urbanización. Y el Camino de Borde, que es una obra muy importante que se está haciendo en San Martín, que permite que el fondo sea el frente y que conecta a todos nuestros barrios populares desde San Isidro hasta 3 de febrero, pero bordeando el Camino del Buen Aire. Es una obra que ya está avanzada desde 3 de febrero hasta casi la vía del tren nuestro, ¿no? ¿Cómo empezaste a militar? Yo empecé a militar en el secundario primero, armando el centro de estudiantes. Yo era el último 5.º año del viejo sistema y Menem había hecho la reforma educativa y nosotros empezamos a organizar el centro de estudiantes. Y además era el calor de la crisis desde el año 2000, los 99, 2000, donde nosotros teníamos ese problema, que éramos los últimos, más políticos si querés, porque era la discusión del modelo educativo, y otro problema que era el hambre, porque mis compañeros eran muchos. Yo iba a una escuela en Villarrafo, la media número 6, y ahí mis compañeros eran muchos del barrio Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache, y un compañero mío en la fila se desmayó de hambre, porque nosotros íbamos a la tarde. Y entonces una de las primeras discusiones con los pibes fue ir a pedir al consejo escolar de 3 de febrero, pues esa escuela era de 3 de febrero, refuerzo alimentario, que era que le pongan jamón y queso al pan que nos daban en la merienda de la tarde. Y así se empezó a armar el primer grupo, y así armamos nosotros después el centro de estudiantes, que al otro año ganó las elecciones y gobernamos un año el centro de estudiantes. ¿Vos presidías? Yo era el presidente del centro de estudiantes, se llamaba Claudia Falcone, en homenaje a Claudia, que era desaparecida militante de la UES. Y después al otro año, cuando empecé a estudiar en la universidad, conocí unas chicas que estudiaban conmigo y ellas venían haciendo clase de apoyo en un barrio en Tigre, en Las Tunas, y yo me sumé y empecé a dar clase de apoyo. Fui maestro jardinero era un centro educativo viernes, sábado y domingo. Yo iba sábado y domingo, y después al poquito tiempo, en cuanto le enganché la vuelta militar barrialmente, que era lo que yo quería hacer, me vine acá a San Martín a militar a Villalgo. Es verdad que una vez en un viaje a Jujuy, al norte, no solamente Jujuy... ¿Qué vas a decir? Déjame terminar. Estabas en La Quiaca, si no me equivoco, y te volviste porque había un conflicto político acá en Tigre, militaba en ese momento.
Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué me voy a contar? No pasó nada, en realidad eran cosas muy de juventud, pero yo estaba de vacaciones y me había ido de vacaciones con mis amigos, de mochilero, nos íbamos, y acá se estaba discutiendo, había llegado Kirchner a la política argentina y todas las agrupaciones éramos agrupaciones muy chiquitas de pibes y pibas jóvenes que hacíamos laburo social en distintos barrios y la política era ir a la marcha del 24 de marzo, ir a alguna marcha por el boleto estudiantil, más que eso no era, y apareció Kirchner y a todos nos quebró la cabeza y eso trajo un proceso de discusión muy intenso internamente en la organización, porque Kirchner recupera la ESMA, pide perdón en nombre del Estado, vuela a los ministros de la Corte menemista, empieza a no reprimir más la protesta social. Nosotros ya habíamos hecho algunos piquetes y cortes en zona norte en ese momento, éramos movimientos sociales, y eso trajo mucha discusión y entonces me volví para discutir la incorporación a ese proceso. Nosotros al tiempo éramos parte del movimiento Evita porque Emilio Pérsico estaba haciendo una convocatoria y se estaba discutiendo eso. 2005, 2004 fue como la primera convocatoria, 2005 fue el primer acto público del movimiento Evita. Te pregunto un poco, puntualizando en tu parte más personal, que lo político, en el contexto en el que estabas, dejar un viaje en la Quiaca, ¿te volviste a dedo? ¿Era? Sí, me volví a dedo porque no tenía un mango, me había gastado toda la plata y tenía creo que 35 pesos, que era lo que salía en ese momento el tren desde Tucumán hasta Buenos Aires. Y entonces yo estaba en La Quiaca y tenía que volver y no tenía más plata, tenía esa plata guardada, pues decía el tramo más largo me lo ahorro y íbamos, logré que me lleven, estuve varios días parados, como 3 días parados en el... ¿Y cómo fueron esos días? ¿Estabas solo ya, no? Estaba solo, me llevaron hasta Perico, me fui estuvo bien. Hice la experiencia de hacer dedo solo, que era bastante peligroso, pero bueno, en ese momento la Argentina había pasado por un momento muy malo y había una solidaridad muy grande. Nunca me faltó ni la comida ni el lugar a donde dormir en esos días. El pueblo argentino es muy generoso y muy solidario. El último día unos pibes de Tucumán nos levantaron a mí y a otra gente que estaba haciendo dedo en una camioneta, nos llevaron hasta Tucumán, nos invitaron a sus casas, nos llevaron al otro día hasta el tren y al otro día cuando llegué al tren pude pagar ese boleto y viajar y llegué hasta acá a Retiro y de ahí me fui a mi casa. ¿Tus amigos qué hacían? ¿Qué te dijeron? Mis amigos siguieron de viaje, se fueron para Bolivia en ese momento. Tengo un sobre con unas fotos de otro viaje. No, pará, ¿esto qué es? Este tipo de producción. Este tipo de producción, claro. No, mirá. Esto ya sé que de dónde salió. Terrible. No sé si se va a ver a la cámara. ¿Esto se ve allá? Sí. ¿Se ve? Van a hacer una magia, ¿no? Después, claro. Esta es en un vagón de tren que nos fuimos a Córdoba unos años antes. Bueno, estamos saliendo del closet hippie de la vida, digamos, ¿no? Este es en un vagón de tren en la estación de Saldías, Retiro, en plena Villa 31. Salían los trenes cargueros que iban hasta Córdoba o más lejos y con un grupo de amigos, todos estos que están acá, que eran todos chabones y una piba, Sofía, nos fuimos a Córdoba. No teníamos plata. Eso pasaba mucho, no teníamos un mango y nos queríamos ir de viaje y el pasaje era lo más caro y entonces ahorrar el pasaje era la forma de poder viajar. Y entonces hicimos esto, nos subimos a un tren carguero, arreglamos con los trabajadores, estoy mandando al muere alguno, ¿no? Pero pasó hace tantos años que ya prescribió. Digamos, arreglamos con los trabajadores ferroviarios, éramos todos muy chiquitos, yo creo que a ellos les daría ternura a esta altura. Y nos dijeron, sí, vengan, sale un tren el viernes, no me acuerdo, no, ahora a las 10 de la noche, listo. Y fuimos todos con nuestras mochilitas ahí, bajamos en Saldía, caminamos por la Villa 31 y nos metimos ahí donde están los trenes. Uno de los muchachos ahí nos dijo, vengan por acá, y nos subimos todos y dijo, quédense callados y cuando arranca están tranquilos. Y cerramos la puerta un poquito, no del todo, porque se cierran de afuera y esperamos como 1 hora, en silencio. Un miedo teníamos y arrancó el tren y arrancó y pasamos todo por acá, pasa por Villalgo, pasa por ahí, es el tren rojo. Y llegamos a Córdoba. Primero paró en Rosario, los ayudamos a dar vuelta al tren en un tornavías que había en Rosario y después llegamos a Córdoba y ellos bajaron la marcha del tren para que nos podamos bajar antes de llegar a la terminal donde estaban los controles. Así que viajamos gratis a Córdoba en tren carguero. Era algo que se podía hacer en la Argentina antes y que estaba muy bien. Y esta otra foto es ahí en Córdoba, arriba del Cerro Uritorco.
Ahí me verán a mí con un pelazo largo divino, ya no hay, y con unos amigos ahí en la cima del Cerro Uritorco, que fue era algo que queríamos hacer y mucho. ¿Qué te generan los viajes? Porque viajaste mucho, por lo que entiendo. A mí me encanta viajar, ¿no? Y me gustaba viajar por la Argentina y a nosotros no, a mí me tocó ser joven en una Argentina que iba a la crisis del 2001 y después transitar el post-crisis del 2001, y la realidad es que era muy adverso para todos mis amigos y para mí. Ninguno tenía trabajo formal, ninguno tenía un buen trabajo, todos teníamos changas, íbamos juntando el mango de a poquito. Irnos de viaje volvíamos de viaje, empezábamos a planificar, juntar plata, hacíamos eventos, hacíamos cosas para juntar plata y tratar de irnos de viaje. Y para mí, nada, yo con mis amigos conocí gran parte de la Argentina haciendo estos viajes así a dedo, en tren que pagamos, en tren que no pagamos, en micro. Nada, me permitió recorrer mucho nuestro país, que es hermoso y que recomiendo. Te pregunto, bueno, como militante político, me pasa esta pregunta. Nombrás el 2001, donde empezaste a militar en tu juventud, y nombraste ahí justamente cuando mencionabas a tus amigos que en ese momento no tenían trabajo, había muchas changas, trabajo precarizado, no trabajo. Muy parecido a lo que vivimos hoy. ¿Qué sentís que tras 20 años ya, ¿no? 20 años, 2001, sí. 20 años. ¿Cómo te sentís que el país mucho no pudo avanzar en ese sentido, ¿no? Hay como muchos grados de pobreza, de informalidad. Sí, un poco frustrado, esa es la verdad. El otro día hablaba con un compañero, un poco frustrado. Es la sensación de como del día de la marmota, ¿viste? De que todo vuelve a suceder. Y nada, pero no creo que sea igual el día de la marmota, ni creo que sea lo mismo. Nosotros cuando se estaba yendo Macri, decíamos y dábamos cuenta de que la crisis social que vivía la Argentina era tan grande como la del 2001, pero había dos diferencias. Una era que en la Argentina hay un sistema de protección social que es enorme, que es un orgullo para nosotros, que el mundo entero lo viene a estudiar y que significa las jubilaciones del 99% de nuestros jubilados con jubilación, a partir de las políticas de moratorias que tuvo el gobierno kirchnerista, ahora el gobierno de Alberto incorporando los sectores que quedaban, la asignación universal por hijo, la cobertura de los niños y niñas de la Argentina es 100% integral. Los que son hijos de trabajadores y trabajadoras formales tienen el salario familiar, los que son hijos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular tienen la asignación universal por hijo. Las pensiones, nada, hay un sistema de cobertura social que es un orgullo para la Argentina, que permitió que esto fue uno de los elementos principales para nosotros de que la situación social del 2017 al 2019 no estallara como en el 2001. Es decir, le dio estabilidad política a la democracia argentina. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vos en el 2001 tenías que ir a hacer trueque, no tenías ni siquiera 1.000 pesos, 1.000 pesos en el 2001 era un montón, pero no tenías ni 100 pesos para comprar una cajita de tomate y un paquete de fideos. Y eso ahora no pasa. Hoy tenemos una crisis social y económica enorme. En el 2019 teníamos una crisis social y económica enorme, pero vos tenías la asignación universal por hijo. Y además en ese año nosotros le agregamos la alternativa política, que eso tampoco pasaba en el 2001. No había alternativa política. El Frente de Todos significó una alternativa política y canalizó esa bronca de la gente, o ese disgusto, o ese desencanto de la gente con el gobierno de Macri en una alternativa política. Entonces funcionó la democracia como debe funcionar, digamos, con alternancia para darle estabilidad al sistema político del país. Y eso me parece muy importante y eso existe ahora. Y esa es la diferencia más grande con el 2001 y por eso no es el día de la marmota, porque en el camino hubo un aprendizaje del pueblo argentino, un sistema de seguridad social que protege a los que menos tienen y a las que menos tienen, en el marco de una sociedad con mucha desigualdad, y además un aprendizaje político. El pueblo se expresa a través de las urnas, como pasó en el 2019 y como pasó en las PASO de este año, ¿no? Demuestra disgusto, digamos. Después, me parece que más allá de eso, hay una tolerancia, hay un problema estructural que es una tolerancia muy grande de la dirigencia política de todos los partidos a la desigualdad. Y que eso es un problema que hay que resolver. Hay una tolerancia a la desigualdad. Es como, bueno, ya está, hay desigualdad, entonces nosotros hacemos más planes, hacemos esto, hacemos lo otro, no, se lo sacamos, depende de quién sea, ¿no? Se lo sacamos, ajustamos, subimos el dólar, pero nadie
va estructuralmente a pensar cuáles son los factores que construyen una Argentina desigual, que de fondo sí pueden horadar la estabilidad del sistema, digamos. Fuiste padre hace poco. ¿En qué momento de tu vida llega eso? En un buen momento, en un buen momento. Yo siempre quise ser padre, a mí me encanta paternar. O la idea de paternar siempre me gustó, siempre lo deseé. Es una niña muy buscada, digamos, con mi compañero. Comparto ese deseo y los dos deseamos mucho tener esa hermosa niña. Y llega en un momento que es bueno para mí, por esto que te decía, yo estoy más en San Martín, soy candidato a concejal, estoy en mi propia comunidad, estoy más abocado a los problemas de mi propia comunidad, donde quiero criar a mi hija. Nada, me encanta, es un muy buen momento, fue como la contrabalanza de todo lo TN que significó la pandemia y la situación económica, que fue muy difícil para nosotros y para la sociedad. Y de repente en eso cayó una bomba de amor en mi casa que estalló y lo inundó todo, y la verdad que es una cosa muy emocionante. Conformaste una familia, ¿no? También no se puede decir de alguna Exacto. forma. ¿Cómo es eso? Exacto. No, yo siempre quise conformar una familia. Yo tengo un modelo de familia que está bueno, que es el de mi viejo, mi vieja, mis hermanos. Yo me crié ahí en una familia que a mí me gusta cómo funciona bien, que es una familia muy amorosa, muy cuidadosa, muy respetuosa de cada una de nuestras vidas y de nuestras autonomías. Y entonces para mí hay un buen modelo de familia que yo siempre lo tuve ahí como parámetro. Entonces yo siempre quise formar una familia y bueno, y ahora lo logré, o empecé. ¿Qué es lo que te gusta de la familia? No sé, la pasta el domingo. Todo. Somos Tano, nosotros Leonardo Grosso, imagínate. Somos Tano, así que la pasta del domingo no falla. Está ahí, la cocina mi papá, que es el chef de los domingos o de los asados. Pero el compartir, el estar, a mí lo que me gusta es... La familia es como el núcleo de la sociedad que nosotros tenemos que construir. Es el espacio donde vos no estás solo, estás acompañado. El neoliberalismo, todo el tiempo te dicen que estás solo en esta sociedad. Y la familia es como el primer ese núcleo. Y bueno, si no tenés familia, también tenés tus compañeros, tus amigos, tus vecinos, tus vecinas, tu comunidad, digamos. Y a mí me encanta eso, y me encanta la idea de que mi hija pueda criarse acompañada, de acompañar ese proceso, de darle autonomía, darle herramientas. ¿Y los tiempos cómo haces con eso? Porque activo, como vos lo decías también. ¿Cómo haces para eso? Y ya te dije, me levanto a las 6 de la mañana para leer el diario, así que imagínate, mucho tiempo no tengo, porque después cuando está ella, es ella, y después estamos ahí medio repartiéndonos. En este momento de campaña, pobre, le tocó más tiempo a mi compañero, pero es de común acuerdo, y después volveremos a la normalidad y a repartirnos los tiempos. Tenemos gente que nos ayuda y el jardín que también nos ayuda mucho. ¿En qué momento de la semana o del día sentís que sos Leo Grosso? ¿Que te conectás con vos mismo, como que estás contento o tranquilo? No, todo el tiempo. Yo hago lo que me gusta. A mí me encanta hacer esto. A mí me encanta, me apasiona, me fascina, ¿no? Yo soy muy feliz haciendo esto. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y hacer lo que quiero hace muchos años. Quizás hasta un privilegio, digamos, ¿no? Comparado a la vida de mucha gente, digamos, y soy muy consciente de eso. Entonces agradezco todos los días a la vida de hacer lo que me gusta. A mí me encanta, yo sé y estoy convencido y si lo estudias también te convences aún más que la Argentina tiene todas las posibilidades de ser un país donde todos y todas podamos vivir bien. Tener las mismas oportunidades. Ahí está mal organizado, está organizado por intereses espurios o intereses concentrados, y nosotros tenemos que dar esa discusión, y tarde o temprano vamos a lograrlo, porque se puede construir un país distinto, aunque nos digan que no, aunque nos digan que es la meritocracia, o que nos digan que Argentina está condenada a ser un país pobre y subdesarrollado. No, esos son los discursos del poder que han construido y hegemonizado para convencernos y hacernos laburar para ellos, digamos. Esa es la realidad, y nosotros sabemos que hay otra manera de hacerlo y lo vamos a lograr. Es una cuestión de tiempo, de trabajo y de esfuerzo, no más que eso. La voluntad política de los pueblos transforma la realidad, la organización popular transforma la realidad, y nosotros la vamos a transformar. Para terminar, ¿algo más quieras decir? No, nada más, solo aprovechar esto porque haz tu gracia, soy candidato y tengo que hacer mi gracia, que es pedirle a la gente que nos ayude, que nos acompañe en estas elecciones. No es lo mismo que gane Macri o que gane el Frente de Todos.
El problema económico que tiene la Argentina no se resuelve con más macrismo. El problema económico que tiene la Argentina se resuelve con un gobierno popular que acompañe a los sectores productivos, del comercio, del trabajo, a los que menos tienen y los que menos tienen. No se resuelve con la meritocracia o la especulación financiera. Y lamentablemente eso lo aprendimos hace muy poquito. Esa lección de vida, de historia, hace muy poquito. Y entonces por todas esas cosas, porque nadie come vidrio, porque todos vemos la historia no solo en la coyuntura, en el aquí y ahora, pedirle a la gente que nos acompañen, darle la certeza de que nosotros vamos a trabajar para transformar la realidad, que más allá de que ganemos o perdamos, vamos a estar al otro día laburando para transformar la realidad, porque la Argentina se merece un futuro distinto y el Frente de Todos puede hacerlo realidad. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a vos.